Enrique Onofre. Gracias, señor presidente. Me quedo un poco preocupado de escuchar de que por coyunturas políticas que están pasando en este momento se piense inclusive o se mencione que la ley pase por el Ministerio de la Ley. ¿Para qué estamos aquí los asambleístas? ¿No estamos aquí para debatir? Es insólito oír un comentario de esta naturaleza. Hay que dejar algo claro, señor presidente y señores legisladores. Esta ley ya no es una ley del Ejecutivo. Esta ley es una ley modificada prácticamente en 3/4 partes por el Poder Legislativo. Y aquí no importa si unos piensan que la ley es buena, si otros pensamos que la ley es mala, si unos no entienden la ley o si otros piensan que la ley tiene muchas zonas grises. En el pensamiento nuestro, en base a la ley, no va a cambiar la percepción que tienen los sectores económicos, los sectores productivos, los ciudadanos, que es que la ley es mala. Eso no va a cambiar frente a lo que pensemos aquí en la Asamblea. Y la percepción es realidad, y la percepción que tienen estos actores económicos de todas partes de la economía y de todos los sectores de la economía y de todos tamaños de la economía es que la ley es mala. Richard Thaler, Premio Nobel de Economía, nos decía que la economía no es racional, es emotiva, es de percepción, es de psicología. Miren ustedes lo que pasó con Gran Bretaña cuando se votó para que salga de la Unión Europea. No había un cambio en producción, no había un cambio en competitividad, no había un cambio en infraestructura. Sin embargo, se desplomó el mercado de valores y se devaluó su moneda. Ese efecto psicológico es evidente y hay veces ese efecto psicológico como variable es más poderoso que cualquier inciso en cualquier ley. Lo mismo pasó en México. Se anunció la construcción del muro, se anunció que se podía caer el Tratado de Libre Comercio, el peso mexicano pasó de 12 pesos por dólar a 20 pesos por dólar. Lo mismo pasó en el Ecuador. El simple hecho de anunciar que se derogaría la ley de plusvalía en una consulta popular, y todavía no se ha dado, ya hizo que se reactive el sector de la construcción. Ese es el efecto psicológico en la economía muy bien explicado por el Premio Nobel. Hoy, la percepción de esta ley para los actores económicos, los agentes de cambio, los emprendedores y con todos los sectores que hemos recibido dentro de la comisión es que la ley es mala. Esa percepción no la vamos a cambiar desde la Asamblea Nacional. Sin embargo, sí hay mensajes, como lo he mencionado, que son altamente positivos para la reactivación económica en el país. Que el presidente de la República dialogue es positivo para la reactivación económica del país. El respeto a la opinión de los demás es algo positivo para los agentes económicos para reactivar la economía. El ambiente que hay más paz y más libertad es positivo para los agentes económicos para reactivar la economía. La lucha contra la corrupción es positivo para los agentes económicos para reactivar la economía. Y la consulta popular, que tanto miedo se tiene, es sumamente importante para los agentes económicos, porque saber que no hay reelección indefinida genera tranquilidad en los agentes económicos en caso se llegue a dar la consulta popular y se vote el sí por no reelección indefinida. Eso es un paso de tranquilidad para los agentes económicos y eso tiene más peso que cualquier inciso dentro de la ley. ¿Por qué somos contrarios a la ley? Porque hay cosas de fondo que todavía se siguen manteniendo en la ley, más allá del trabajo que se hizo en la comisión, que es plausible para arreglar una serie de minucias dentro de la ley que generaban obstáculos en vez de facilidades para el sector productivo. ¿Cuáles son esos obstáculos que todavía vemos de fondo dentro de la ley? Uno, el Banco Central no puede ser un banco para financiar el gobierno y peor, para recibir en dación de pago
papeles de empresas públicas, sean financieras o no financieras. Eso es una barbaridad en dolarización. Segundo, que se le intente meter la mano a través de una Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera, un Comité de Política Tributario, a los fondos de los depositantes de la banca privada, cuyos fondos pueden estar afuera justamente para tener dos funciones: servir de colchón para estabilizar, en caso exista una corrida bancaria, el sistema financiero, y segundo, para las operaciones de comercio exterior. No podemos permitir que ni en este gobierno ni en cualquier otro una junta política decida qué hacer con los fondos de la banca privada que sirven para estos dos objetivos. El tercer tema, el cuco del dinero electrónico. Vamos a seguir en una discusión del dinero electrónico. Hemos visto que ha sido un fracaso el dinero electrónico. No queremos dinero electrónico ni manejado por el Banco Central, ni manejado por la banca privada. Se tiene que acabar el tema del dinero electrónico. Habíamos sido claros en nuestra posición de que no se pueden subir impuestos en una economía deprimida, que la recaudación tributaria tenía que ser consecuencia de la reactivación económica y no al revés. Sin embargo, eso no ha sido escuchado y no se mantiene el impuesto a la renta para ciertos grados de empresas del 22%, como es actualmente, se lo pretende subir al 25%. Se mantiene también algo gravísimo para el emprendimiento, que es que se sigue teniendo responsabilidad ilimitada en los accionistas que deciden emprender o que deciden aportar dinero sobre un emprendimiento por temas laborales. Tampoco se ha quitado eso de la ley por más que se lo pidió. Tampoco se equiparó los emprendimientos a nivel nacional a las facilidades que ya tiene el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que son 5 años de exoneración de impuesto a la renta. Si el emprendimiento está en Quito y Guayaquil, gozaría de 3 años y no de 5. ¿Por qué esa discriminación hacia el emprendimiento que deberíamos de fomentar? La deducción de la reversión de utilidades, lo he explicado hasta la saciedad en la comisión, no solamente puede ser para empresas de manufactura, para empresas exportadoras o con un 50% más de componente nacional. Los supermercados, por ejemplo, en su RUC, son empresas comercializadoras. Y el encadenamiento productivo que generan en pequeños productores, justamente con la reversión de utilidades, no estaría, digamos, la deducibilidad presente en esos casos. Es decir, se perjudica justamente estos casos que son muchos de reinversión dentro del país. Tampoco se entiende. Un principio de no discriminación y de igualdad ante la ley cuando el sector del alcohol pide una reducción del impuesto al consumo especial y el mismo caso lo pide la industria tabacalera, generando un peor aún daño mayor a la gente por el contrabando de tabaco que existe en el país y el incremento de consumo, y se hace caso omiso, siendo el mismo caso, con los mismos números prácticamente, y siendo una situación más grave de salud pública. El tema del tabaco tampoco se lo atiende. Entonces no entiendo cómo se toman las decisiones dentro de esta comisión. Pido puntualmente, además de lo que ya he mencionado, que se tiene que cambiar en la ley, que se elimine el artículo 1.7, el 1.12, el 1.23, el 3.7 y el 7.7. Además, en el artículo 2.2, que se elimine lo que dice potestad aduanera y se reemplace por lo dispuesto en la legislación ecuatoriana. Se genera una incertidumbre terrible en la ley por discrecionalidades del Servicio de Rentas Internas y por discrecionalidades de la Secretaría Nacional Aduanera. Además, en el artículo 2.4 es claro que se debe justificar el pago de tasas, de servicios o de impuestos implementados por la administración tributaria. No podemos mañana mandar impuestos o tasas porque se les da la gana con temas recaudatorios como lo vimos ayer dentro del presupuesto general del Estado sin justificación alguna. Eso es inaceptable. Mañana el SRI cobra una tasa por cobrar impuestos en vez de hacer su trabajo. Es totalmente inaceptable, es impresentable lo que se trata de legalizar aquí en el marco de esta ley. Por todo lo expuesto, señor presidente, quiero dejar constancia ante este pleno y ante el país que no se puede jugar con el bolsillo del ciudadano ecuatoriano, cargando los demás impuestos para que haya más dinero para el gobierno, para seguir con el mismo gasto que ya lo hemos visto en el presupuesto general del Estado, no tiene ningún recorte significativo. De ahí, y por ese motivo, que la posición nuestra
es votar en contra de esta ley, porque esto no reactiva la economía, más bien la contrae. Es una ley cangrejo, es un enredo de ley, es una ley para Ngerikutirimícoro, como muy bien lo dije, que poca gente hasta la puede pronunciar y no se sabe qué es lo que persigue, y por ese motivo, señor presidente, debería de archivarse y negarse esta ley. Gracias.